¿cómo están? Mi nombre es Mariana, mucho gusto si no me conoces y estás en el espacio de My K-Beauty Bible, un lugar en donde hablamos todo sobre K-Beauty para personas más occidentales. El día de hoy voy a hablar sobre todo lo que me pasó cuando estuve internada en el hospital y mientras les voy a hacer un maquillaje duo yin, que es algo que me han estado requesting a lot, entonces vamos a ello. Ok, primero que nada, pues esta va a ser la primera vez que me maquille después de lo que pasó en todo lo del hospital y demás, entonces estoy bastante excited. Contexto para todos los que no sepan o si eres nuevo en el canal y no sabes qué onda. Todo empezó porque hace unos días, pues como vieron en mi Instagram, que si no me siguen se los voy a dejar por aquí porque si me quieren ir a seguir allá y estar informados de qué está pasando y ver más contenido sobre K-Beauty, se los recomiendo bastante. Desde hace algunos días había estado sintiendo un dolor, o sea, primero me dio una contractura en la parte del cuello y en la parte de los hombros muy fuerte. By the way, vamos a estar probando nuevos productos. El primero de ellos es este, que es el cushion de Spore. Vean qué precioso está. Lo amo. Así se ve la esponjita. Tiene un acabado más glowy. Entonces, de hecho, si ven, mi piel está bastante glowy por el sunscreen. Y ahorita está muy de moda el acabado glowy en Corea. Como que volvió después de no estar por el COVID. Anyway, si hacía esto, me daban ganas de llorar del dolor que me daba. Esto es muy importante porque ese mismo día a mí se me ocurrió tomarme ketorolaco para quitarme el dolor. Es un analgésico y yo la verdad es que creí que eso era lo que me lo iba a quitar porque otros medicamentos más leves no me lo quitan. En la farmacia, como aquí es de venta libre ese analgésico, pues me dieron la oportunidad de comprar el que te hace más rápido, que es sublingual. Por lo que también estoy contando esto es porque no quiero que a ninguno de ustedes le pase lo que a mí me pase, lo que a mí me pasó. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado al tomarse medicamentos. Pues a mí se me hizo muy fácil tomármelo. Contexto: a mí normalmente no me gusta automedicarme, no me gusta tomar tampoco mucho medicamento aunque me lo receten. E imagínense qué tanto me ha de haber dolido para tomar pues algo fuerte, ¿no? Y ese día pues fui a comer y a tomar con unos amigos después del concierto que se transmitió, que se transmitió en las salas de Cinépolis de BTS. Después de eso, de que me hubiera tomado esas dosis, esto es muy importante, este contexto para lo que sigue de la historia. Yo al día siguiente pues me sentía pues mejor, o sea, no del todo de que me había dejado de doler, y el lunes me empezó a doler en la espalda baja a la altura de las lumbares. Un dolor como muy parecido al de los cólicos, como premenstrual, y yo ya había pasado mi periodo ahí y en el vientre. Entonces yo decía, o sea, pues yo pensé como, bueno, a lo mejor y es como un rezago de algo que se está acomodando ahí abajo en mi ser, pero era bastante fuerte. Y aparte como que era constante el dolor. Y ese dolor se hizo mucho mayor en el transcurso de 3 días. Recuerden siempre pasar por aquí con el cushion en esta parte. Y este es el acabado que deja en la piel. O sea, vean ese glow. De hecho, todavía se me ocurrió la grandiosa idea de irme a Tepito. Para los que no sepan, en México hay un barrio muy peligroso que se llama Tepito, para comprar unas cosas para las uñas porque estoy empezando como mi carrera de nail artist. Todo iba mal realmente, todavía inclusive mi mamá me dijo que si no me quería tomar unos analgésicos y así porque me dolía bastante, pero fíjense, o sea, todo ese día decidí no hacerlo. Llegué súper tarde ya a mi casa y todo porque me dolía tanto que hasta me dieron una terapia alternativa con una amiga, yo con tal de no medicarme. Llegué a mi casa y me dio fiebre y hasta yo llegué a pensar que a lo mejor y lo que tenía era un amigo de mi papá, su jefe más bien, se enfermó con esta nueva variante y como se dio cuenta es porque le dolían muchísimo las lumbares. Y el día miércoles fue cuando todo empeoró. Ustedes estarán preguntando para qué me estoy matificando ligeramente la cara, pero es que tú no puedes poner un producto en polvo después de poner uno en crema
sobre todo si es contour, por ejemplo, porque te va a quedar un manchón ahí, una motita. Cuando ya vayas a hacer el contour, por ejemplo, aunque no te selles todo el rostro, sí hay que sellar en las partes en donde vamos a poner el producto en polvo, porque si no va a ser muy difícil moverlo y se va a ver muy mal. By the way, todos los productos que voy a estar utilizando se los voy a dejar en la cajita de descripción. El miércoles decidí ir a una farmacia San Pablo, que para los que no sepan, aquí en México hay varios consultorios así chiquitos, médicos, en donde tú puedes irte a checar, pues si te da una enfermedad leve, digamos, entre comillas, ¿no? Y lo primero que sospechó la doctora fue que me había caído o algo así, o que a lo mejor era una lesión que tenía desde antes y que se me había presentado ahorita el dolor y no sé qué. Me checó y concluyó que me tenían que hacer estudios ya, o sea, urgentemente, para checar si no tenía una pancreatitis o algo por el estilo, lo cual la verdad a mí me alarmó bastante, porque sí hizo el remarque ella así como de que es que tienes que ir ya. Si es algo muy grave, pues ya fuiste a los laboratorios y luego vas a tener que ir a un doctor a que te los interprete, y luego ya que estés muy mal, entonces vas a tener que ir al hospital de cualquier manera. El problema con todo esto, y por lo que también estoy haciendo este video, es que yo no tengo seguro médico. Bueno, no tenía. Entonces, como ustedes han de saber, pues cuando estás joven, pues uno nunca piensa en ese tipo de cosas, la verdad. Bueno, yo sí había estado pensando en eso, en que necesitaba un seguro de gastos médicos mayores o algo así. Y había estado pensando justamente un día antes sobre esa cuestión. No era como algo de primera necesidad, o sea, de que ya urgía hacerlo. Sí es muy importante y sí les recomiendo a ustedes que a pesar de que tengan 20 años, de que tengan 10 y tantos, o sea, si están asegurados por sus papás porque les pueden dar esa oportunidad de verdad, o por la escuela, o sea, de verdad eso es increíble, por cualquier cosa así muy grave que pueda llegar a pasar. Pero si tienes 20 y no estás como que tan interesado en ese tipo de cuestiones, pero ya estás como que trabajando y así, de verdad es muy importante que vayas a asegurarte. A mí lo que me pasó pues fue eso, o sea, que no tenía seguro, entonces no sabía a dónde acudir. Ok, o sea, en qué hospital me van a atender, y me van a atender en uno particular, y todo lo que me decían las personas era que me iban a querer sacar hasta pues sí, los dientes. O sea, realmente dicen que cobran demasiado. La verdad, I'm telling you, la sabiduría de estar internada en 3 hospitales diferentes se los dicen. Acabamos viendo que lo mejor pues era ir a un hospital grande aquí en la Ciudad de México, porque lo que sospechábamos que igual podía ser era la apéndice. Entonces ese problema del apéndice es como cuestión de horas, o sea, si no actúas rápido se te puede reventar y te puede dar peritonitis y te mueres. Estábamos como que buscando esa opción de ir aparte a un hospital, porque tengo una amiga que ya va a ser muy importante, se llama Val. Entonces Val, ella me está diciendo como no, pues si es tal cirugía, pues busca que te hagan la láparos y no sé qué. La verdad es que yo no entiendo mucho de medicina. Bueno, ya después de esto, ya colega de los médicos. Por eso es que decidimos al final de cuentas acudir al Hospital Juárez en la Ciudad de México, y aceptan a las personas que no tienen seguro médico. Part 1, hospital, ¿no? El Hospital Juárez. Cuando yo llegué allá pues sí aguantaba, pero mi papá estaba bien, mi papá aparte estaba en otro estado de la república, entonces no podía ir, pero él me dijo que iba a tratar de asegurarme, ¿no? Pues por lo mientras ya andábamos en el Hospital Juárez viendo si me podían atender en urgencias, ¿no? Me atendieron, primero se me empezaron como mis signos vitales y me dijeron, no, pues por todo lo que dices tú no tienes apendicitis. Pero bueno, te va a pasar con la doctora y que ella diga que... Allá pues la verdad es que a veces necesitas estarte muriendo para que te atiendan. Tuve que como que actuar un poco y agravar el asunto, porque en ese momento no me dolía tanto, aunque como les digo de repente me dolía muchísimo. Pasé con la doctora y decidieron ingresarme, pero no tanto por lo del apéndice, sino que se les hacía raro, porque donde me dolía era más en el área renal. Antes de eso, déjenme contarles, sí fuimos a hacernos los estudios, salía que yo no tenía, pues no, o sea, no tenía según los riñones inflamados, tampoco era nada del páncreas, pero decían que según mi apéndice estaba mal, entonces nosotros pensamos que sí era eso. Y cuando llegamos allá y le dijimos a la doctora y todo eso, y me estaba como haciendo la revisión, pues me dolía más por el área de los riñones, entonces era como bastante extraño.
y decidieron ingresarme para poder estabilizarme en urgencias y ver qué era, bueno, hacerme estudios para ver qué era lo que estaba pasando. Allá adentro, tipo eran como las 5 de la tarde cuando me ingresaron, las 4 más o menos, y estuve bastantes horas allá adentro. Pusieron suero y ese tipo de cosas y me hicieron unas radiografías y todo, y también estudios de sangre y unos en donde te ponen por la arteria y te hacen así con la aguja como debajo. Entonces duelen bastante y me hicieron 2 de esos. Y ellos al final de cuentas lo que sospecharon que tenía era una lesión renal por litiasis, o sea, por una piedra en el riñón. Eso era como que muy extraño porque yo no tenía antecedentes de, no sé, o sea, algo que tuviera que ver con eso. No le encontraban como otra cosa que pudiera ser, porque yo no consumo mucho refresco, o sea, me cuido normalmente mi salud, hago ejercicio, no como mucha sal. Y de hecho cuando le dijeron a mi mamá fue así como... ¿Pero qué? Un momento chistoso de todo esto fue que me llevé un libro de terror de Stephen King. mi mamá pasó en la madrugada, o sea, como a las 5 de la mañana, y le dijeron que me iban a tener que hospitalizar y me iban a hacer una tomografía por contraste para ver si tenía piedras en el riñón. Pero justamente en ese momento fue como un momento clave, porque yo ya estaba ya muy mal anímicamente, o sea, de repente empecé a llorar bastante cuando estaba ahí por todo lo que me estaba pasando y porque llevaba muchas horas sin comer y sin tomar agua porque no me dejaban por los estudios que según me tenían que hacer. Yo lo único que desayuné ese día en mi casa fue creo que una gelatina y agua. Y antes de entrar allá a urgencias también comí como media gelatina y agua, o sea, poquita agua. Ya eran las 5 de la mañana del otro día y yo seguía sin comer absolutamente nada y sin tomar agua, entonces yo ya estaba así mal. Entonces le dijeron a mi mamá que entrara y que como que tratara de calmarme. Aparte mi mamá estaba mal, estaba sufriendo de las vías urinarias. El caso es que cuando estábamos ya a punto de que me hicieran esa tomografía para ver qué era lo que tenía de lo de la litiasis y así, que le dicen a mi mamá que sí tengo seguro médico. Entonces mi papá al final sí logró asegurarme, pero yo no podía saber porque no te dejan entrar otra cosa, o sea, más que mi libro. Eso fue lo único que pude sí, lo único que pude llevar conmigo. Mamá, pues las doctoras se enojaron con ella y como que ya decían, pues sí, pero es que le preguntamos si tenía seguro y usted dijo que no, y pues es que era la verdad, o sea, en ese momento nosotros no teníamos. Nos dijeron que si nos seguían dando la atención nos iban a cobrar como si fuera una clínica particular, o sea, que solamente por hospitalización me iban a cobrar 10,000 pesos más todos los otros gastos que se dieran. Pues nosotros decidimos emigrar y decir pues no, gracias, y no nos cobraron nada. Decidimos que la mejor opción, hablando con mi amiga y todo, era entonces acudir a un hospital del IMSS, y hay uno cerca de mi casa, pero la verdad es que la atención es bastante mala y queríamos que alguien pues como que estuviera adentro, ¿no? Que nos ayudara. Entonces, pues mi amiga tenía un amigo que estaba dentro del hospital y que nos iba a poder ayudar. Entonces, pues acudimos a ese hospital. La cosa es que ese hospital estaba bastante lejos de mi casa. Y cuando llegamos allá, me la hicieron de jamón porque no era la clínica que estaba por mi casa. Y básicamente me dijeron así de que... No, pues es que te vamos a zonificar. O sea, ¿estás de acuerdo con que ahorita te vamos a estabilizar y todo eso? Pero en cuanto ya estés mejor, por los otros tratamientos que necesites, te vamos a zonificar. Yo no sabía qué hacer, o sea, no sabíamos si movernos mejor ya a nuestra casa, pero al final de cuentas entramos. Y el primer diagnóstico que me dieron igual tenía que ver como que con los riñones. Primero me recibió como un residente, igual que en el otro hospital. Ah, y espérense, se pone mejor esto, porque en el otro hospital me acabaron diciendo que inclusive también lo que podía tener era... Hepatitis A. ¿Neta? Cuando llegamos al otro hospital, lo que dijo mi mamá era que sospechaban que tenía una lesión en el riñón por litiasis. Bueno, y antes de iniciar con el maquillaje en ojos me voy a poner mis lentes de contacto verdes. Ya teníamos al menos un poquito más de pistas sobre el diagnóstico que podía tener, pero al final de cuentas yo no sabía. Ya después una amiga me dijo, todas las instituciones de hospitales y todo ese tipo de cosas, ellos necesitan respaldarse de manera legal frente a cualquier cosa que te pueda pasar, ¿no? Entonces ellos no pueden actuar como de que tú les digas, Ah, sí, yo
tengo gripa. ¿no? Y ellos Bueno, te voy a dar algo para la gripa. tienen que volver a hacer todos esos estudios para realmente confirmar qué es lo que tú tienes. Esto es bastante importante, este detalle. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo les dije, lo último que teníamos que hacer era tener una tomografía para que ya me pudieran descartar lo de las piedras o ver si era eso, ¿no? Y los doctores como, sí. Pero de cualquier manera te vamos a tener que volver a canalizar, te vamos a tener que volver a hacer los estudios que ya te hicieron, una radiografía y después un ultrasonido. Y yo como... Fine. Y para acabarla, yo en la noche, porque me habían dicho, pues cena bastante, ¿no? Porque ya sabes todo el proceso que te van a tener que volver a hacer. Pero la verdad es que no pude, o sea, porque mi estómago, después de no haber comido como por un día completo, estaba indignado a comer, o sea, de nuevo, porque me dolía. Lo único que pude cenar fue un cereal y en la mañana comer una gelatina y agua de nuevo. Guess who estaba tan desesperada de nuevo cuando estaba internada en ese hospital, porque tenía hambre. By the way, vamos a utilizar la paleta que siempre como que quería, pero no podía tener. Vamos a utilizar la paleta más de primavera que puede haber, que es la Pampas Garden, la típica de K-Beauty que todo el mundo puede pensar cuando piensa en K-Beauty. Estos son los colores. Voy a tomar este tono para que sea mi base shadow y voy a utilizar estas brochitas que me regaló Chula App. La verdad es que las voy a probar ahorita, se ven bastante lindas de primera instancia. Me volvieron a canalizar. Se suponía que me iban a hacer un ultrasonido y que si lo necesitaba me iban a hacer una tomografía, pero para ese entonces no me dijeron eso, o sea, solo me dijeron... Primero el ultrasonido. Lo bueno fue que las instalaciones eran mucho mejor, que by the way, en el otro lado yo estaba en una cosa que se llama Reposet, que les voy a poner como en alguna parte de por aquí. Era en lo que estuve sentada todo el día, hasta en la madrugada que me dijeron que actually se podía como extender y podía recargar mis pies ahí. Entonces en este otro me subieron una camilla. Y ahí lo malo fue que sí me tuve que quitar todo, o sea, todo de la ropa, y la bata te la tienen que cerrar por atrás, o sea, no es una bata que esté como que completa. Otra vez me tenían que volver a sacar sangre, hacer estudios de orina y todo eso. Cuando estaban haciendo los estudios de sangre me dio mucha risa porque llegó, primero estaba una interna tratando de sacarme sangre, pero batallé en todos los hospitales para que me sacaran sangre y por eso mismo me pocharon la vena, que es cuando te la revientan, y todavía sigo teniendo el moretón. Pues se suponía que iba a llegar el doctor que conocíamos, que era un residente de cirugía, pero como a mi mamá se le ocurrió la grandiosa idea de decir como el diagnóstico en el que yo estaba, que era lo del riñón, pues realmente iba a ser más complicado que lo llamaran a que fuera él a checar como que mis estudios y todo eso, porque pues él era de cirugía. Al final de cuentas sí llegó, y llegó en un muy mal momento porque a mí me estaban, imagínense, o sea, yo estaba en la cama de hospital y tenía como que el brazo todo extendido así porque la interna estaba tratando de pincharme, o sea, de ver dónde estaba mi vena, y no la encontraron. Entonces llegó otra enfermera y trató también, pero no pudo. Entonces yo tenía una aguja adentro mientras estaban buscando a otra enfermera que sí supiera, y llamé la atención de todos los internos. Entonces todos me estaban viendo como si fuera básicamente un animal del zoológico, y justamente en eso llega el doctor. Pero el gran detalle que no me dijo mi amiga es que el hombre era bastante atractivo. O sea, y de verdad cuando les digo esto es porque es en serio, o sea, que era bastante atractivo. Ya tenía yo mucho tiempo que no veía a alguien como que de la realidad, o sea, del mundo real, y yo dijera, No, sí, qué hombre tan guapo. o sea, años que eso no pasaba, se los juro. Les voy a decir que qué payasa soy, pero es que en serio, llegó y fue demasiado gracioso, y de repente me dijo así de que, hola Mariana. Pero así de la nada, o sea, y aparte yo no sabía cómo era ni nada, o sea, simplemente sabía que en algún punto, si teníamos suerte, iba a llegar. Entonces yo me quedé así como de que... Y yo... Hola. Literalmente fue de K-drama, porque un hombre atractivo de la nada, yo ahí en el hospital tendida así, y de repente que me salude por mi nombre fue como so out of the blue. O sea, yo creo que vio mi cara de confusión y ya me dijo, soy Héctor, y yo... Ya le dije como, hola, ¿cómo estás? Y ella me dijo, bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes? El típico de todos los doctores que
todo el tiempo te preguntan cómo te sientes. Empezó a ver mis laboratorios y aquí viene el oso de la vida que pasé, porque ya ven que les dije que no, o sea, no tienes nada debajo de la bata. Como no tenía nada debajo de la bata, me dijo así de que te voy a checar y te tienen que subir la bata como a la altura hasta pues debajo de tu pecho. Te suben la bata hasta ahí y te queda como la sábana que tienes nada más debajo. Entonces es como una maniobra medio extraña para que no se te vaya a ver todo. Y pues te lo dejan nada más hasta la altura del pubis. Entonces se te ve todo, o sea, toda la panza, todo eso se te ve y nada más te dejan como ese, o sea, ese mini cubierto donde está el área del pubis. Y yo así de... ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? La verdad en ese momento estaba pasándome demasiadas cosas porque como les digo me estaban tratando de pinchar el brazo y del otro lado me estaban bajando, bueno, estaban subiendo la bata y bajando la sábana para cubrirme. Él me estaba haciendo así de que no, ya, ¿qué más me puede pasar en esta vida, la verdad? Y ya nada más me dijo así de que, bueno, te voy a estar checando, ¿no? Y ya me tuvo que pellizcar mi pancita, o sea, y yo así de, ¿por qué? Ay, no, pero la verdad era lo que menos me interesaba, o sea, ya lo que más me interesaba era poder salir de ahí y todo. Y al final me acabó diciendo que pues iba a estar pendiente de mis laboratorios y todo eso, que pues no tenía ninguna infección y como que acordó con el doctor. De hecho, hasta el otro doctor que estaba como que encargado de mí, que era como residente de urgencias, se quedó asombrado de que él hubiera bajado como que a verme, fue como... ¿Qué hace él aquí? Y también me preguntó que a qué me dedicaba y también de que cómo conocía a mi, o sea, cómo es que también conocía a su amiga en común, es una de sus mejores amigas. Entonces fue como que muy raro que le dije que fuera que haya sido yo su maestra de maquillaje. Tip aquí, lo que voy a hacer es marcarme el vello osado con este nuevo producto que la verdad está bastante cool. Hace líneas súper finitas y ya después tú puedes como que remarcar las veces que quieras para que se marque el vello osado tanto como tú quieras. Y debajo voy a poner un poco de primer para que no se me cuartee lo que vaya a poner aquí en el vello osado. Primero quitar el exceso que pudo haber quedado del cushion o del corrector. Voy a difuminar un poquito antes de que se seque porque si no se hace un batidero aquí. Y aparte las otras internas, o sea, también estaban así de que en shock. Voy a hacer primero el delineado con sombra y como saben pues el delineado como estilo doujin es como para que el ojo se te vea más grande y también para que se vea como más alargadito, como siento que como ojos de muñeca o ojos de como de venadito. Voy a tomar igual la misma paleta que estaba tomando y voy a mezclar estos dos tonos y voy a tomar como referencia estas dos partes de mi rostro, aquí y aquí. Y lo voy a hacer en medio justamente, o sea, más o menos por esta parte. Voy a sacarlo de la comisura palpebral desde aquí. Y voy a conectar desde aquí. Y tratarlo de hacer no tampoco como que tan largo. Y conectar con esta parte de aquí. Aparte de que tiene por lo general una pequeña curvatura este tipo de delineado. Vamos a volver a tomar el tono clarito y voy a enlazarlo con lo que tengo acá de este otro delineado, tratando de hacer parecer como que mi ojo en lugar de que llegue aquí, en realidad llega como por acá. Entonces esta línea de aquí tiene que ser un poquito como que curva. Y conectar con esta parte de aquí del delineado hasta aquí, hasta esta parte. De repente llegó como una jefa de piso de ahí y dijo así de que no, ella que hace aquí, ella la tenemos que reubicar, ya no le hagan nada, así básicamente, y esperemos a que la reubiquen. Entonces fue demasiado frustrante porque todo el progreso que podríamos haber hecho fue ella así de que no, que se lo hagan en su clínica. Todos los ultrasonidos que me pudieron haber hecho, pues por la mera burocracia fue como de que no se lo hagan. Estuve de ahí en un limbo esperando a que me atendieran, pero pues los doctores parecía que yo ya era invisible para ellos hasta que llegó un director de algo, o sea, creo que el director de cirugía o no sé, y él me fue a checar. Le comentaron, ¿no? Como... No, es que ella lo tiene que zonificar y no sé qué. Dijo, sí, pero es que eso debió de haber sido como desde la mañana, ¿no? Y ella ya tiene aquí no sé cuánto tiempo y no le han hecho nada, entonces no tiene ningún sentido que siga ella esperando y que no le hagan nada. Y dijo, bueno, hay que esperar hasta tal hora y si todavía no se la llevan, entonces ya hay que hacerle el ultrasonido porque, o sea, no inventen, ¿no? ¿Qué pasaría si, pues ya, o sea, tuvieran muy poquitas camas, ¿no? Y yo estuviera tomando el lugar de alguien. Ok, I got it.
Pero no era ni siquiera eso, o sea, no era ni siquiera que estuviera ocupando el lugar de nadie, era de que había como otras 15 camas sin ocupar. Entonces realmente no es que lo estuviera robando el lugar a alguien que tuviera la atención ahí en el hospital, que sí se hubiera registrado ahí, ¿no? Y ese doctor fue el que me ayudó a que me hicieran el ultrasonido, y para que se dieran una idea, cuando dijo eso, era yo creo que como la 1, las 2 más o menos de la tarde, me hicieron el ultrasonido hasta las 6, sin comer, sin poder dormir bien, sin tomar agua. Voy a remarcar esto que acabo de hacer con uno de mis plumones favoritos. A mí me preguntaban constantemente que si había algo que me incomodara y yo sí tengo hambre, yo sí tengo sed, era lo único que me las pasaba diciendo, pero siempre me decían es que no se puede porque te van a hacer estudios y no sé qué. y yo, pero ya me hicieron el ultrasonido, entonces ya necesito comer algo, y nada más como que decían Sí, cuando venga el doctor. era lo que decían las enfermeras, y yo así de que voy a hacer aquí unas pestañas como postizas, aunque estén muy claritas, apenas si se notan ahí un poco. Bueno, de hecho llegó primero el otro doctor como residente, no el que me había estado como que atendiendo constantemente, sino el primero con el que tuve el contacto. Le pregunté que qué había pasado en mis estudios y me dijo, ya salió que tienes los riñones inflamados nada más, y yo, entonces me van a tener que hacer la tomografía, porque a mí eso era lo que me habían dado a entender en el otro hospital. Y él, No, ¿para qué queremos eso? No, o sea, ya con eso que salió, ese estudio ya es suficiente. entonces yo ya estaba así como de Que finally ya me pueden decir qué es lo que tengo, ¿no? el otro doctor, el buena onda, el que me ayudó a que todo pasara, o sea, no llegaba y nadie más iba y le decía a mi mamá cuál era mi diagnóstico. Entonces ya cuando llegó por fin el doctor, yo estaba así de que Gracias al cielo, doctor, que usted apareció. y ya me empezó a decir como, no, mira, todo lo que tienes son unos riñones inflamados, pero es que está un poco extraño teniendo en cuenta que pues esto y lo otro. Y al final me volvió a hacer un interrogatorio, así como de que, oye, pero no, de verdad no te tomaste nada para el dolor y no sé qué. Y yo, no, pues no. Y era la verdad, o sea, realmente nada más me había tomado el puro ibuprofeno, pero era para la fiebre. Y sí les comenté eso. Y de repente eso fue, o sea, literal fue por Dios, yo creo. Fue una luz divina que me llegó a la cabeza. Y de repente se me ocurrió el incidente que les dije al principio, de que había tenido una contractura muy fuerte y que me había tomado ketorolaco. Lo que yo no contaba es la cantidad. ¿Saben cuánto ketorolaco me había tomado? Me había tomado aproximadamente 120 miligramos de ketorolaco sublingual. Primero me había tomado 2 tabletas porque me dolía demasiado, y después me fui a comer y a tomar, muy irresponsable de mi parte, pero son de esas veces que uno, o sea, realmente como un error en la vida, pues, ¿saben? Y ya cuando regresé me tomé otros 2 ketorolacos para poder dormir bien. Primero le dije, oiga, pero cuenta, y me dijo, pues realmente, o sea, le dije, pues, es que eso fue el sábado. Y cuando me empezó a doler bastante ya fue el lunes. Y me dijo, no, o sea, tendría que ser esta misma semana. Y ya cuando me dijo, a ver, dime. Y ya cuando le dije, o sea, literalmente estaba escribiendo al doctor, se me volteó, o sea, se volteó a verme y se quedó así y me dije, hija, estás loca. Para que te des una idea, nosotros, o sea, lo único que podemos como que recetar, lo máximo, la máxima cantidad son 60 miligramos, o sea, 2 pastillas máximo en un día. Y tú te tomaste 4. Evidentemente por eso es que te dio esto. Y me dijo, sí, o sea, es una pieza muy clave, como que ahora sí ya encaja todo, porque lo que no encajaba era como, ¿por qué es que te dio una inflamación tan fuerte en los riñones? Y ella dijo, pero pues ya, o sea, ya entiendo, ¿no? Y yo como de que... Sí. No, o sea, yo estaba súper avergonzada, pero la verdad algo que le agradezco muchísimo al doctor fue que en ningún momento me hizo sentir así como de que, uy, estás tonta, o pues sí, obviamente por eso te dio, o sea... Vean qué bonito glitter. En el maquillaje Douyin está como muy de moda hacer esto, o sea, poner el glitter en esta parte del ojo. El glitter tornasol verde precioso que estoy utilizando es de esta paleta de A-Black. Pero ahí no se acabó el martirio, falta la última parte que fue en el otro hospital, porque al final de cuentas sí me hicieron la zonificación que me tenían que hacer. Acabé llegando al otro hospital, yo creo que más o menos como a las 11 más o menos, y acabaron pasándome una camilla como hasta unas 2 horas después. Se me tuvieron que transportar del otro hospital en una ambulancia. Fue mi primera vez estando en una ambulancia consciente.
y me llevaron hasta el otro hospital con mi mamá. Cuando me atendieron como si fuera un animal. Literalmente yo escuchaba porque llegó otra persona igual que yo, zombificada, y le dijeron a los paramédicos que no se podían ir, y con ellos se tardaron, yo creo que sin mentirles, se tardaron como de 3 a 4 horas para que les dieran una camilla, y ni siquiera les pudieron dar una camilla. Yo fui afortunada de que me dieran una camilla, la cual estaba súper dura. Escuché que le dijeron a la otra persona, más bien a los paramédicos, que no se podían ir hasta que les dieran una camilla o los zonificaran bien, porque luego ellos no sabían qué hacer con los pacientes porque se los dejaban ahí, y que luego ellas qué iban a hacer me dijeron así como la chava de ahí, o sea, porque a mí me pasaron a un lugar así como no a piso, pues, como está en el otro hospital, donde ya están todas las camas, sino donde están como los pacientes ahí esperando en sillas y así. Ahí me pasaron a un fondo de un pasillo y al lado de una señora viejita que se veía que ya estaba muy mal, y dijeron así como No le hagan eso porque luego pasa lo que pasa con esta chava que trajeron. Ni siquiera sabemos qué hace aquí, no sabemos ni qué darle porque no nos han dado nada. Cuando llegamos al principio a servicio social, o como se diga, les dimos todas las instrucciones, porque aparte de todo en el otro hospital nos mintieron. Nos dijeron que cuando llegáramos al otro hospital ya iba a estar todo, lo único que tenían que hacerme era ese último estudio de sangre para ver que mi creatinina, que era lo que estaba haciendo, era una sustancia que soltaba mi riñón, que me estaba haciendo muy mal y que me estaba lacerando el riñón, y que me podía llevar a tener una insuficiencia renal, se bajara. Las enfermeras, no todas, cabe mencionar, pero muchas eran muy groseras, se iban a dormir entre ellas. No tenía fuerzas para discutir con las enfermeras de todo el maltrato que me estaban haciendo, ni que en el otro hospital se supone que ya habían dado indicaciones para que nada más llegara y pues todo fuera rápido. Pasó toda la noche, toda la madrugada, hasta las 3 de la mañana me pudo ver un doctor, porque estaban había muchísimos pacientes y nada más había 2 doctores, del cual solamente me tocó ver uno. Y para el colmo me había empezado a doler otra vez porque ni siquiera me pusieron como que bien mis cosas. En el otro lugar me habían dado también... el otro doctor, el último que llegó en la noche, se le ocurrió darme antibióticos. Se le ocurrió darme ciprofloxacino para, según, una infección en vías urinarias que tenía, la cual ni siquiera meritaba que me dieran ese medicamento. Me dieron omeprazol y me dieron tramadol, que era un derivado de la morfina, para que pudiera soportar el dolor. Voy a utilizar estos single lashes para hacer justamente los ojos de anime, las pestañas de anime que tanto dicen. Al final de cuentas lo que hice fue poner un poquito de pegamento negro en esta parte de acá y muy poquito ponerle en la puntita de la pestañita. La verdad es que ya me estaba volviendo loca. Cuando estás en el hospital, pues es muy duro porque hay personas que están enfermas a tu lado y luego tú ves que tú estás chava y lo que sea y te está pasando eso. Es como, entiendo que hay muchas personas que no importa, o sea, las enfermedades, no importa la edad que tú tengas, de cualquier manera te pueden dar. Pero aún así era muy duro porque era como, ¿por qué por qué estoy yo aquí, no? Aparte, pues estás incomunicado de tu familia, no te la dejan ver. Podía ver solamente las luces del techo y a los lados a personas que estaban enfermas. Hasta en la mañana, como más o menos a las 6, 5 de la mañana me dejaron pasar. Me dijeron que yo iba a poder comer y eso para mí era una gran motivación. Aparte a mí me gusta mucho comer, entonces dije, por fin voy a poder comer, ¿no? Pero adivinen qué. Ni siquiera pude gozar comer porque me dolía el estómago de tanto tiempo que pasé sin comer. Y ya cuando estaba dentro en el hospital, pues me dejaron pasar mi libro y eso fue todo. Ya en ese momento ya ni siquiera era como tal la enfermedad, era más la cuestión de, pues, la mente. O sea, era ya algo psicológico lo que me estaba pasando. También antes de irse mi mamá, porque me tuvo que dejar para poderse ir ella a limpiar y todo eso después de tantos días de estar ahí conmigo. Mi mamá se fue, me dijo que pues tenía que ser fuerte, que tenía que luchar y todo eso, pero ya a mí no me quedaban fuerzas para hacer eso. Entonces ya lo único que quería era como, ya, por favor. Y después de bastante tiempo llegó como una residente y dijo que tenía que llegar el doctor para checarme, para ver qué era, porque yo le volví a decir todo lo que me había pasado para ver si ella me podía ayudar, ¿no? Pero dijeron, no, es que
tiene que llegar el doctor en turno y pues igual él te puede ayudar, pero yo ya estaba, o sea, yo me había quedado dormida llorando. Cuando ella llegó también, pues también seguí llorando y me decía, pero ¿qué tienes? Y yo seguía llorando y me decía, ¿te duele? Y yo, no, es que no es eso, es que ya me quiero ir. O sea, nos dijeron que todo esto iba a ser fácil y no sé qué, y ella como que trató de manipularme y me dijo así. Trata de tranquilizarte porque si te ven así no te van a dejar salir. De cualquier manera como que dije, bueno, maybe she's right. O sea, igual y también lo toman como excusa. Ay, miren qué bonitas pestañas. Y se ven súper naturales. Que esté llorando para no dejarme salir. Llegó el otro doctor y el doctor acabó diciendo que tenían que dejarme ahí en observación y hacerme estudios y no sé qué, otra vez, como iniciar desde cero. Entonces yo ya en ese momento fue como de que no, o sea, yo ya me quiero salir de aquí. O sea, y le volví a decir como todo lo que habíamos hecho en el otro hospital y literal ya darle en bandeja de plata lo que los otros doctores se tardaron en averiguar muchísimo porque no teníamos la información del ketorolaco, porque no me habían hecho un buen interrogatorio para saber eso, ¿no? Y aún así no me hizo caso y me dijo, no, es que tenemos que hacer todo desde el comienzo, y a mí la verdad es que eso del ketorolaco no me convence 100% porque igual y puede ser la infección en las vías urinarias y no sé qué, y no me escuchaba y todos insistían en que yo tenía falla renal y que era por litiasis, o sea, por la piedra en el riñón que no tenía, o por la infección en vías urinarias. Y yo así de que... Yo un carajo les estoy diciendo que no. Llegó mi abuelita y el doctor según le dijo que lo que tenía que hacer era tomar bastante agua para poner mis riñones a trabajar, y que si veían que eso y que con el otro estudio que me iban a hacer y que hasta el otro día iban a salir los resultados, que entonces a lo mejor y me podían dejar ir. Entonces yo pues le dije a mi abuelita que ya, o sea, que ya también o sea, que ya no quería estar ahí. Le dije de lo del agua, ¿no? Que se suponía que me tenían que traer. Se suponía que eso era lo que debían de hacer, pero pues no dejaron pasar a mi abuelita con el agua. Entonces, ¿cómo demonios se suponía que yo iba a poder beber todo el agua que me estaban diciendo? Sí, ni siquiera me dejaban pasar agua y no nos hacían caso. Yo le dije lo mismo al doctor cuando lo vi y le dije, oiga doctor, es que pues usted me dijo que debía de tomar agua, pero no nos dejan pasar el agua. Y el doctor, Sí, le voy a dar un pase y no sé qué. Y ahorita hablo a trabajo social para que bla, bla, bla. ¿cuándo llegó eso? Nunca le hicieron caso a mi abuelita. Mejor pasó mi papá, pasó como un camillero, porque si no, quién sabe hasta cuándo iba a poder verlo. Hasta la hora de la otra visita, se inmiscuyó ahí, le rogué que me sacara del hospital, por favor. Estuvo a punto de no hacerlo, pero por la acta responsiva, y porque me dijo, ¿estás consciente de que si te sacamos de aquí y te vuelves a poner mal, te vamos a tener que volver a poner aquí? Y yo evidentemente estaba pensando como, pues no, porque hay otras maneras de hacer las cosas. Yo, aunque me tenga que gastar todo mi dinero, todo el dinero que tengo en el banco, todo eso, o sea, no me importa. Yo pongo todo eso con tal de no volver a pasar aquí. Pero pues mi papá como que no estaba muy convencido, solamente fue como sí, no importa, o sea, yo acato el riesgo. Pero también quien estuvo súper pendiente de mí en todo ese proceso, de todo lo que pasó, fue mi tía, y ella también ayudó a convencer a mi papá que me sacara, porque pues ella sabía, las enfermeras no ayudan, las enfermeras también son muy groseras, no todas. Yo estaba tan desesperada antes de que llegara mi papá, que llegaron trabajo social y le dije me quiero dar de alta yo. Y se me quedaron viendo así como de que ¿estás segura? Y yo sí, no, pero es que antes que venga el doctor y que les explique a tus familiares que cuál es el riesgo que puedes tener si te sacan. Y yo, no importa, sí lo vamos a firmar. Y me dijeron, no, pero es que, le dije, no importa si lo vamos a firmar, nos vamos a ir a una clínica privada. Y dijo, sí, pero es que el problema es que dicen eso y ya cuando no tienen dinero vuelven aquí y tienen que empezar el proceso desde cero. Y yo, no, ese no va a ser mi caso. Todavía una de las enfermeras que me odiaba, como que quiso poner en tela de juicio que mis familiares me quisieran sacar de ahí. Entonces me dijo, sí, pero es que tiene que estar tu familiar, el que está aquí, tiene que estar de acuerdo con que te saquen, quién sabe si quiera firmar. O sea, como sugiriendo que no iba a quererlo hacer. Y yo así de que sí me van a querer sacar. Entonces imagínense, o sea, yo ahí como niña chiquita. Aparte no puedes ir al baño.
tú solita, te tienen que llevar una cosa que se llama cómodo, que es como una basinica para que tú hagas ahí del baño, y también te sientes privada por eso. Entonces yo pasé como de ser una persona 100% autónoma a ser una persona que necesitaba que me llevaran una basinica para ir al baño, y aparte de todo me estaban como que tratando de decir que mis familiares no me iban a querer dejar salir. Entonces fue algo muy fuerte para mí. Hubo un momento en donde pensé que ya, o sea, me empezó a dar como un ataque de pánico, a tal punto en donde sentía que me faltaba la respiración. Y también ya había pasado como más de un día con cubrebocas, entonces supongo que eso también hace que sientas que te falta la respiración. Cuando me sacaron del otro hospital, como me tenían sedada con lo del tramadol, pues realmente eso era tan fuerte que no me hacía sentir así. Pero en este caso sí, o sea, me sentía muy mal ya también del riñón, entonces ya era todo. Al final de cuentas, cuando llegó mi papá, habló con mi mamá y al final de cuentas sí decidieron sacarme. Fue hasta ahí cuando pude salir del hospital, pero si no, o se hubiera pasado mucho tiempo. Siento que al final de cuentas todos somos unas víctimas del sistema, o sea, al final de cuentas también los doctores les han de tocar una súper frieguísima y también por eso ellos son de esa manera, ¿no? Pero también hasta cierto punto es como, ¿por qué las enfermeras son así? ¿Por qué se deshumanizan tanto también los doctores? ¿Por qué tanta burocracia? Todo hubiera podido acabar ese mismo día que ya estaba en el otro hospital, pero al final el otro doctor, el último que llegó en la noche, pues ya se quería lavar las manos de lo que, o sea, de mi caso, y por eso quiso que me fuera al otro hospital. En el otro hospital empezaron de cero y todavía pues por negligencia puede que los pacientes se mueran, y les voy a decir por qué. Porque a mí me seguían dando medicamento para la infección en vías urinarias que no tenía, pero todo era como por dar un diagnóstico y como por el ego del doctor. Yo creo que le cayó mal que yo lo estuviera cuestionando también tanto. Por el mismo ego del doctor fue que también fue Como, no, sí, ella tiene infección en vías urinarias. y me estaban dando medicamento para eso cuando realmente no lo necesitaba. Y el medicamento que me estaban dando para las vías urinarias me estaba fregando el riñón también. Entonces, imagínense, yo estaba cerca de una insuficiencia renal. Y todo pudo haber sido por ese ego del doctor nada más. También vi la mano de Dios en todo momento. Si no hubiera sido por eso que les dije, de que de repente se me vino esa luz a mi cabeza, de lo del ketorolaco y todo eso, realmente no lo hubiera podido decir al otro doctor. No hubieran podido concluir un buen diagnóstico hasta ese momento. O sea, se ven naturales, pero qué pestañotas. Y también acabaron diciéndole a mi papá también que el ketorolaco no pudo haber hecho eso, porque según el ketorolaco se metaboliza en el hígado y no en el riñón, entonces no me pudo haber hecho tanto daño eso. Pero eso literalmente es ignorancia, porque el ketorolaco, a pesar de que no se metaboliza en el riñón, a final de cuentas se filtra por el riñón. Entonces, o sea, evidentemente eso fue lo que me hizo tanto daño. Y pues puedes matar a un paciente así. Entonces yo literalmente pude haber llegado a una insuficiencia renal si me hubiera quedado en ese hospital. ¿Qué hice después, no? Porque lo que le dijo el doctor es que me iban a tener que hacer otros estudios. O sea, que sí me podían dar de alta y que me iban a tener que estar monitoreando, que me iban a tener que hacer otros estudios para ver cómo iba, que iba a tener que estar tomando agua como loca para que mis riñones empezaran a funcionar, que eso sí era lo único cierto que me pudo decir de todo lo que pasó, ¿no? El doctor Mi amiga me contactó con un nefrólogo muy bueno y él ya vio mi caso y todo durante la semana. Cuando me sacaron del hospital estaba mal del dolor, no tanto como al principio, pero sí me dolía bastante. Estando en casa, pues tuve la oportunidad de sanar más. También otro de los comentarios como nonsense que me hizo ese doctor del otro hospital era que yo no le servía deprimida, porque yo le dije que ya me sentía muy mal anímicamente. Y lo que me dijo fue literalmente eso. Cosas que dicen los doctores, pero bueno. Y el otro doctor, ya cuando pude tener cita con él, se enojó bastante de que me habían estado dando tanto medicamento intravenosa. Y también que me habían estado dando medicamento para vías urinarias cuando en realidad no tenía. Porque antes de eso me hice otros estudios para ver cómo iba y si había descendido la creatinina, que era lo que me estaba llevando a la insuficiencia renal. Y me dijo que pues sí, o sea que cómo se les ocurría, ¿no? Darme eso, y que eso era lo que también me había estado haciendo mucho mal.
Yo ya no puedo tomar de por vida diclofenaco, ketorolaco, varios analgésicos no los puedo tomar. De hecho no puedo tomar nada más que paracetamol. Otra cosa que no puedo también son algunos antibióticos. También si alguno de ustedes está sufriendo por esta cuestión o quieren conocer a un buen médico, también les puedo pasar el contacto. Y también otra cosa que es en el maquillaje Douyin. Y también hay que poner en la parte de la nariz como si fuera un contour de nariz también. Aquí también hay que ponerse para que no se vea como que falso. Y voy a ponerme estas dos tintas. También para darle un toque, yo creo que arribita del ojo me voy a poner un poquito de verde, porque eso también es lo que he visto que hacen luego. Hacen delineados como con color. Y ahorita en primavera está súper de moda eso. Y voy a combinar igual estos dos tonos, esta tinta que es de mis favoritas de Rare Kind, junto con la Pomeloco Blur Fudge de Romand. Y Overline, porque también en maquillaje y Douyin hacen bastante eso. Y lo voy a combinar con este. Y vamos a difuminarlo con mi brochita de Peripera. Yo creo que en la parte de aquí me voy a poner un poquito de café porque se va a ver como demasiado extraño. A ver. Voy a peinarme tantito y ahorita vuelvo.